La sesión que tenemos para el día de hoy va a ser con base al material de Oxfam, ¿no? En este momento es importante discutir. Ya vimos sobre esta coyuntura algunos aspectos del crecimiento económico, que fue la primera sesión. Vimos algunos elementos de la cuestión fiscal y justamente cómo se está desarrollando esta situación. Vimos también la cuestión del empleo y ahora con la situación de la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Oxfam es una ONG en donde involucran a un conjunto de intelectuales, algunos exfuncionarios, algunos funcionarios, que tienen la finalidad de poder generar justo una alimentación, más bien un conjunto de materiales sobre la situación de la distribución del ingreso y aquellas variables que van justo generándose, aquellas problemáticas que van generándose a partir de ese problema de la desigualdad. Entonces, desde hace ya casi 10 años han estado generando este tipo de materiales muy buenos, se están metiendo en la discusión sobre la desigualdad. Es una postura emergente ante la crisis del 2008, porque finalmente el 2008 puso en evidencia la desigualdad que se venía desarrollando. En este trabajo, pues bueno, de forma directa e indirecta participan ya sea como revisores, como consultores y demás, algunos economistas de renombre, ¿no? En algunos momentos, pues bueno, fue en México Gerardo Esquivel, en otro momento Piketty, en otros momentos algunos economistas más heterodoxos. Y justamente se han colocado dentro de la discusión económica acerca de esta situación que es la desigualdad. Es importante señalar la problemática de la desigualdad porque de ahí se derivan otros problemas, ¿no? De esta desigualdad económica se derivan también estas desigualdades y estas brechas en las cuestiones de género, en las cuestiones de raza, en las cuestiones de sectores sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ellos dan una interpretación muy heterodoxa, sin la intención de ir más allá. Esa es una crítica que se hace a este enfoque, pero el material que dejan es muy, muy, muy bueno con la intención de generar esta discusión. ¿Quién de ustedes llegó a revisar este material? ¿Les dio tiempo de revisar este material? Vamos a ver el resumen, que son las primeras 10, 12 páginas de este informe. ¿Sí les dio tiempo de revisarlo? Sí, profesor. Bueno, no sé si quieras, arrancamos y comentando algo respecto a esto, Hanna. Sí, bueno, pues habla sobre los profesionales de salud al mero inicio y habla sobre que están sobrecargados y que son mal remunerados, que son infravalorados, que están desprotegidos, sobre todo las mujeres negras y racializadas, ¿no? Y también de los migrantes y las minorías étnicas. Y también venían hombres igual de color, ¿no? También habla sobre las desigualdades raciales y económicas que pues son extremas, ¿no? Y que han existido por mucho tiempo. Y que en tiempos de pandemia pues todo esto se ha agravado más y junto con los privilegios y las penalizaciones, ¿no? Habla sobre el racismo y el sexismo, entre otras formas de discriminación que se basan en prejuicios, que pues se ven como mecanismos estratégicos pensados con fines de explotación, y mencionó una palabra de expolio. La verdad esa no, esa como que ahí tengo duda de qué significa expolio y no la he buscado. Y también menciona sobre el neoliberalismo con sus políticas económicas que han mantenido la jerarquía económica y social hasta el día de hoy. También habla de que el COVID ha acrecentado la brecha entre los ricos y los pobres, como la desigualdad económica. Habla sobre la desigualdad económica extrema, que es fruto del sistema económico, ¿no?, en el que estamos viviendo, basado en la explotación y que está diseñado pues para beneficiar a la gente, a las personas con raíces pronunciadas en el neoliberalismo económico, y se ha
ido viniendo un secuestro democrático por parte de élites, saliendo a flote siempre el patriarcado y el racismo, eh, y dice que pues son impregnados por un supremacismo blanco, porque pues la gente blanca siempre es la beneficia. Sí, 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 muy buen resumen, Hanna. ¿Quién más? Anaya, Alejandro. Sí, yo. Pues sí, igual que mi compañera, el principio, lo que es el prólogo, pues sí me impactó un poco porque son como opiniones de pues personas que trabajan en incluso como en puestos pues importantes, ¿no? Como fue el profesor de economía y política o la trabajadora social, pues que muestran su opinión sobre lo que es la desigualdad, sobre, bueno, que aún existe como ese racismo, esa hacer menos a ese tipo de personas, a lo que son los afrodescendientes y las mujeres. Em, y pues bueno, es algo que sí como impacta, ¿no? Porque ellos lo están viviendo más. Entonces, pues nos lo muestran así de manera clara. Después en el texto, pues dice que con la pandemia, lo que son los mil millonarios, pues sí perdieron su riqueza, pues la recuperaron como en 9 meses, mientras que las personas con ingresos más bajos pueden tardar incluso más de 10 años en volverse a recuperar económicamente. También en el texto eh, están como citadas las palabras del secretario general de la ONU diciendo que pues o sea, se pensaba que este era un mundo donde ya se había superado el racismo, ¿no? O sea, y como que ya estaba más, ya había más estabilidad, más paz, ¿no? Más pues sí, como más comunidad, más respeto. Pero pues no fue así, esta pandemia como que dio más a la luz lo que es la desigualdad, que aún existe ese tipo de, pues como, de cosas que impiden que haya armonía entre la gente, como es pues, lo que dije, la desigualdad, la opresión, el patriarcado, el racismo e incluso el supremacismo, ¿no? También dijo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más posibilidad de que un afrodescendiente o un latino tenga más posibilidad de morir por COVID que una persona blanca. O sea, muestra que pues sí está, como que salió más a la luz pues todos los problemas que hay en el mundo, que la verdad hay mucho por trabajar, ¿no? En eso. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Bueno, lo que nos menciona el texto es algo que puede sintetizarte de lo que han comentado los compañeros, tanto Hanna como Alejandro. La, o sea, ya tenemos una situación de deterioro. Ellos mismos se citan en distintos informes. De hecho, les iba a pasar una presentacióncita de un video cortito de esta desigualdad, ¿no? Tenemos arrastrando una desigualdad en donde habían crecido los mil millonarios. Ya ni siquiera hablábamos de los millonarios, sino hablamos de los sectores que tienen miles de millones de dólares y justamente la masificación o incremento de distintos deciles o distintos sectores de la población a esta pobreza, ¿no? El deterioro de sus ingresos. En otros reportes también habían ellos analizado que el incremento de la riqueza por parte de el 1%, es decir, el 1% más rico, es decir, el 10% del decil 10, que si recordamos nuestras clases también de INAI, la población para la medición del ingreso a partir de los deciles se clasificaba del 1 al 10, donde el 1 es de los ingresos más bajos
y el 10% de la población que tiene los ingresos más altos. Sobre este último se hace todavía ese fraccionamiento en deciles y se ubica al 10% del decil 10, el 10% de la población más rica, como esta población de los 1,000 millonarios, y justamente todavía es mucho más concentrado el asunto. Se había, en otros documentos, Oxfam había llamado la atención de que esta riqueza se había incrementado mucho más en este sector del 1% en los últimos 30, 40 años, a partir de los 80, mientras que el deterioro en particular de los deciles, que eran 4, 5, 6, hasta el 7, es decir, de los ingresos medios, se había deteriorado, ¿no? El incremento era muy paupérrimo, lo cual no podría llamarse un gran incremento, y esto empezaba a llamar la atención porque cada vez más la población en su mayoría tendía a bajar, a correrse a la reducción de los ingresos, y la población de altos ingresos tendía a concentrarse el ingreso en un solo 1%. Por otro lado, también se manifestaba en otros documentos, en 2016, que esta relación de riqueza o esta generación de riqueza no se puede explicar sin que exista un vínculo con el proceso de privatizaciones, el proceso de corrupción, de alguna forma de llamarlo así, que existe entre el mismo Estado y estos sectores, ¿no? En el caso de México, nosotros no podemos entender la riqueza de Slim, de los Larrea, de un grupo de familias millonarias aquí en el país, sin su vínculo que tuvieron con la política mexicana, con políticos mexicanos, como el caso de Telmex y el proceso de privatización de esta paraestatal, en el caso de Slim. Entonces, sí ha llamado la atención estas investigaciones que publica Oxfam hacia apuntalar, de ver que primero está muy enconada esa desigualdad, y en segundo que es una desigualdad que no es algo meritoria, no es algo por las capacidades individuales de los sujetos, como luego a veces se nos hace creer, proviene de esta situación que podemos llamar de un tanto de corrupción, podemos llamar también un tanto de compadrazgos, un tanto de aprovecharse de estas situaciones que surgen, y también hay otros documentos del mismo Oxfam que habla del vínculo de las herencias, ¿no? Niveles enormes de concentración de la riqueza. Y en los últimos reportes, ya a partir de 3 años, ha centrado también la cuestión de la cuestión de género, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado esta desigualdad económica y material ahora en términos de la cuestión de género, la cuestión racial, ¿no? Ya que no solamente son fenómenos lo económico, también tiene sus dimensiones sociales y culturales. Esa desigualdad económica se va a expresar de distintas formas. Entonces, Oxfam justo ha señalado esta cuestión de la desigualdad de género, principalmente en este trabajo, por todo lo que ha ocurrido el año pasado con la cuestión de enfrentamientos por cuestiones de raza, en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora también llamó la atención Oxfam y colocó estas problemáticas que se está teniendo en Estados Unidos, no solamente por género, sino también por cuestiones de raza, ¿no? Entonces, es un análisis que es pertinente, ¿no? Justo se puede debatir, se puede trabajar con esta publicación. Yo llamo la atención justo en torno a el documento, en estos algunos elementos, ¿no? Los autores, Oxfam, va a llamar la atención en torno a la cuestión del virus de la desigualdad, ¿no? ¿Cómo es la recuperación por parte de decirlo, los 1,000 millonarios, su recuperación de sus pérdidas, que también tuvieron pérdidas en el primer semestre de la pandemia, pero su recuperación fue mucho más rápida, ¿no? Entonces, dice Oxfam, el virus de la desigualdad, en tanto solo 9 meses,
En tan solo 9 meses, las 1,000 mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia. O sea, partiendo 100% de lo que se tenía en febrero, la caída fue en un mes, una caída estrepitosa del 30%, pero ya hacia noviembre había recuperado prácticamente su totalidad, el 99.9%, mientras que para las personas de mayor situación de pobreza, esta recuperación podría tardar más de una década. O sea, más de una década. Las personas que estaban apenas recuperándose, apenas sobrevivían y resulta que llega la pandemia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues perdieron el empleo, dejaron de acumular, de tener la casita que podían tener, de pagarla, pierden activos, pierden bienes que eran de la familia. Peor aún, si alguien se enfermó, todas estas cosas de relatos que aparecían en diciembre y enero en la pandemia, qué tanto se tenía que vender de propiedades o de bienes familiares para poder comprar un tanque de oxígeno, o un concentrador, ¿no? Que los concentradores ya costaban 30,000 pesos o más, que para el decil 1 posiblemente sea, para el decil 10, el 10% de la población más rica, era insignificante ese gasto, pero para gente del decil 1, del decil 2, del decil 3 hasta el decil 5, posiblemente era un ingreso que significa un gran sacrificio y pérdida de patrimonio para poder acceder a este tipo de bienes. Que hablar de las situaciones en donde en muchos casos en los sectores medios se vieron enfermos. La saturación de los hospitales implicó que tenían que ir a hospitales privados, y eso significó adquirir una deuda por parte de estos hogares. Entonces, todos esos fenómenos, más la pérdida de los empleos, más la dinámica misma de la crisis, justo genera esta evaluación de que algunos deciles de sectores más bajos o intermedios, esta crisis y esta pandemia va a hacer que su recuperación de riqueza familiar, como estaban antes de la pandemia, va a durar no unos meses, como fue en el caso de eh, las 1,000 millonarios o los 1,000 mayores fortunas del mundo, sino que va a tardar años en recuperar estos ingresos. También, por otro lado, plantea que el incremento de las fortunas de 10,000 millonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza a causa de la pandemia y para financiar una vacuna universal contra el COVID. Ese incremento que se tuvo de fortuna justamente desde el inicio de la crisis, o sea, alcanzaría, o sea, hay riqueza y esa riqueza que está acumulando 10,000 millonarios alcanzarían para justamente abastecer una vacuna universal, que ahorita el problema, como vimos en la primera lectura, el problema es el acaparamiento que se está desarrollando. Algo que veíamos el semestre anterior, por ejemplo, con Claudio Katz, un economista argentino. Él decía, es que ha demostrado la pandemia en este momento, justo el caos, la ingobernabilidad que existe a nivel global, ¿no? No hay, sí hay una instancia para definir la situación de la deuda a nivel global, pero no hay una instancia global que pueda definir justamente y llevar a cabo un proceso de inmunización, ¿no? O sea, no hay en este momento. Y el punto es de que es necesaria, porque finalmente hay los recursos, ¿no? Eso es lo que se plantea desde Oxfam. Más adelante, bueno, más abajo plantea, en los Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de la población, esto que mencionaba Alejandro, si la tasa de mortalidad en la población latina y negra hubiese sido la misma que la de la población blanca, aproximadamente 22,000 personas negras y latinas habrían seguido con vida en diciembre de 2020. Justo la pandemia y ya un año después de la pandemia, ha puesto en evidencia que los más vulnerables a fallecer vienen siendo los sectores los escaños más bajos. Y en los países como Estados Unidos, donde hay una diversidad racial, justo ha puesto en evidencia
que la cuestión o los sectores más vulnerables que han sido afectados en la pandemia resulta ser que son las personas no blancas, en este caso latinos o negros. Y estos dos, sumados a la cuestión de los sectores más bajos, justo han sido los más perjudicados en esta pandemia, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, el proceso de empobrecimiento de su población que viene después de la crisis ha generado fenómenos interesantes, ¿no? Como los homeless, la gente sin hogar, que son trabajadores formales en plenitud, como cualquiera de nosotros, pero el problema es que no tiene vivienda o que el costo de la vivienda se ha elevado, entonces tienen que vivir en su carro, en su camper, en su casa rodante, que es en un aparcamiento, porque es lo más barato. Entonces, y a esto se suma que en su mayoría son justamente negros, latinos, estos sectores. En fin, y después viene que estos 112 millones de mujeres dejarían de tener un riesgo elevado de perder sus ingresos y empleos si la presencia de hombres y mujeres en los sectores económicos más afectados por la pandemia fuese equitativa. Entonces, hablamos justamente que hay una situación de la misma cuarentena que por la dinámica que tenemos o que viene funcionando el capital, que principalmente deja a las mujeres hacia la cuestión de los cuidados en el hogar y la reproducción de la misma fuerza de trabajo, tenemos justamente que en la pandemia, cuando justamente se tiene que procurar a los enfermos, se tiene que resguardar, cuidar a los hijos, por esa cuestión estructural, vienen siendo principalmente las mujeres las principales afectadas en la división del trabajo, porque son en una situación, la pareja laborando y pues todo llega a resguardarse, se evalúa, ¿no? En algunos casos, hombre, mujer, quien se queda en la casa a cuidar a los papás o a los abuelos, a los hijos y demás. Entonces, por lo regular, en esta pandemia mostró que fue hacia las mujeres, ¿no? Y estas implicó que justamente se contrayera su participación en la economía. Y, bueno, su participación formal, ¿no? Porque ella, sí, intensificó el papel de la economía de los cuidados, o en los cuidados en el hogar, justamente en esta situación donde se tiene que resguardar toda la población, los niños y demás, y es la mujer la que entró en esta situación. Y también llama mucho la atención en que lo que está en esta infografía, en la encuesta que Oxfam realiza a un conjunto de economistas. Y justo aquí en esta situación se centraron en dos preguntas fundamentales. Uno, la desigualdad del ingreso, que en donde, bueno, el 87% de los economistas consultados prevé que la desigualdad del ingreso aumente mucho más respecto en sus respectivos países a consecuencia de la pandemia, sin duda. Esta desigualdad se está viendo, muchos están perdieron su trabajo, perdieron bienes, perdieron la poca riqueza que habían acumulado y sectores, pues bueno, hay algunos sectores que les dio posibilidad de no perder mucho, incluso incursionar, ¿no? Aquellos sectores o aquellos gente, familias y demás que se encontraron en el decil 10, podrían ellos, pues bueno, ver la posibilidad de cambiar de giro porque tenían ese poder adquisitivo, ¿no? O diversificarse, como lo que ocurrió en México, por ejemplo, que proliferaron mucho las empresas comercializadoras de productos farmacéuticos, principalmente las mascarillas, los concentradores, los oxígenos, todo relacionado a los productos farmacéuticos para la pandemia, ¿no? Entonces, justo esto va a generar una brecha hasta este momento, ¿no? Si las cosas se mantienen igual. En el caso de la desigualdad o la desigualdad de género, el 56% de los economistas consultados plantean que es probable, muy probable, que la desigualdad de género aumente en sus respectivos países a consecuencia de la pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta evaluación sobre todo desde los cuidados,
que se realicen, ¿no? En casa, y esta división del trabajo tradicional que se tiene en un considerable núcleo de familias. Cabe resaltar también que la semana pasada se presentó una encuesta eh, de violencia de género y también justo de igualdad de género. No me acuerdo bien, voy a ver si la coloco. Y no es tampoco la regla esta situación. Resultaba ser que los hogares que tenían, digamos, la pareja, hombre-mujer, mayor nivel de estudios, había una mayor equidad sobre el trabajo doméstico. Eso era la encuesta que me han presentado. Bueno, voy a ver si la jalamos la siguiente sesión y la colocamos acá. La declaración que hace Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, es muy, muy, muy alarmante, ¿no? Se ha comprobado, ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha velado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido, las fragilidades, y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades. La mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos es una falacia. La ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo también es una falacia. El engaño de que vivimos en un mundo post-racista, es decir, ya superamos el racismo, eso es falso. El mito de que todos estamos en el mismo barco, todos somos iguales, eso es falso. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en un superyates o en superyate, mientras que otros se aferran a desechos flotantes. Entonces, esta declaración se me hace muy importante porque no es Juan Pérez, no es Andrés Sánchez en la clase de INES. Estamos hablando del secretario general de las Naciones Unidas, que está planteando primero está diciendo vivimos en unas falacias respecto a lo que se decía en política con base a la teoría ortodoxa, la teoría neoclásica, ¿no? Esta libertad, este libre mercado, ese fue uno de los argumentos para la privatización del sector salud. La empresa sí funciona mejor que el Estado, y esta crisis es evidente que ha demostrado que los servicios de salud privados no son capaces de solucionar o atender una pandemia. Es el Estado el que sí puede solucionar esta situación. El problema es que el proceso de deterioro del Estado y los servicios de salud en todo el mundo se redujo con la intención de darle al sector privado ese lugar dentro del mercado cuando se comercializó la salud, y los resultados han sido catastróficos en todo el mundo. Más adelante, la directora del Fondo Monetario Internacional también hace un llamado que nosotros como economistas lo debemos de reflexionar. O sea, Naciones Unidas dice, tenemos que replantear y tenemos que replantear lo que se plantea desde la perspectiva de lo que se dice en la teoría económica, ¿no? El libre mercado. Directora general del Fondo Monetario, tendrá un impacto profundo, bueno, la pandemia, el incremento de la desigualdad generará agitación social y económica, dando lugar a una generación perdida en la década del 2020. Las consecuencias de todo ello perdurarán en las décadas siguientes. O sea, no le está diciendo otra persona que no sea alguien que conocen información y dan recomendaciones a nivel global. Sí, hay una situación de qué va a pasar con toda esta generación. Ya lo de menos es que las afectaciones van a ser múltiples. La generación que perdió su trabajo, la población que no se ha podido colocar en el empleo, como ya veíamos, eran miles. En el caso de América Latina, que ya habían dejado de trabajar un año porque pues, la pandemia pues, no les dio chance, y pues bueno, necesitan comer en ese año, ¿no? Entonces, todo el adeudo, todas las consecuencias van a generar un impacto para los próximos años, y esta situación de tensión social se va a enconar, ¿no? Decían otros autores como Atilio Borón, también como
en fin, o sea, otros autores, Ramonet, Claudio Katz, la pregunta es ¿por qué no salen, no? Pues ahorita, pues algún sector, pues no sale ante esta inconformidad por el hecho de, pues la misma pandemia ha contenido que salgan algunos sectores, ¿no? Más adelante dice el resultado de una encuesta realizada de Oxfam, bueno, la que mencionábamos, a 295 economistas de 79 países refuerzan ese punto de vista. 87% prevé que la desigualdad de ingresos aumente. Más adelante, bueno, la desigualdad de género también que se va a incrementar, y un punteado acerca de la desigualdad extrema que es el siguiente. Las 1000 mayores fortunas del mundo tan solo han tardado 9 meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia, que es lo que mencionábamos arriba. La fortuna acumulada por los 10,000 millonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis es más que suficiente para evitar que ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a consecuencia, a causa del virus. Otro punto a destacar es, a nivel mundial, las mujeres están sobre representadas en los sectores económicos más afectados en la pandemia, porque se habían colocado el sector de las mujeres en estos sectores mucho más vulnerables, ¿no? Como el caso de las textileras en Asia, la mayoría son empleadas mujeres principalmente, y es un sector que tiene un detrimento de los salarios y que justamente las mujeres, en la mayoría de estos casos, esos sostenes de familia, ¿no? Entonces sí es una afectación muy, muy importante. En Brasil, las personas afrodescendientes tienen un 40% más de posibilidades de morir a causa de la COVID que las personas blancas, ¿no? Entonces, no hemos superado el racismo, tanto en Estados Unidos como en Brasil. En Brasil, bueno, ya, se tenía, no, cuando fue el golpe parlamentario a Dilma, justo las declaraciones eran súper fascistas, racistas, declaraciones de que con el gobierno de Lula y con Dilma ya veíamos a los negros entrar a las universidades, declaraciones de ese tipo tan racistas, que mostraban un racismo tan sorprendente en este siglo XXI, reflejaban esta situación que se desarrolla en Brasil. Y pues muestra de este racismo está que tienes un 40% de posibilidades de morir si eres negro en Brasil, ¿no? Por la condición de esta situación del racismo. En Estados Unidos, la población latina y negra tiene más posibilidades de morir por COVID que la población blanca, ¿no? Justo es también una situación que se padece en Estados Unidos, ¿no? Y tiene un vínculo, insisto, en términos de cuestión de etnia, cuestión de raza y la cuestión de los ingresos más bajos, ¿no? El Banco Mundial ha calculado que si los países empiezan ya a adoptar medidas para reducir la desigualdad, la pobreza volvería a los niveles previos a la crisis en tan solo 3 años, en lugar de tardar más de una década. O sea, ya se está proyectando una década y lo que se sugiere es justamente empezar a adoptar medidas para reducir la desigualdad, para poder acortar ese espacio. Sí es preocupante, es una crisis que nos toca a todos nosotros resolver, y como economistas más. Dice más adelante, los gobiernos de todo el mundo tienen una ventana de oportunidad cada vez más pequeña para construir una economía inclusiva tras el COVID, una economía más justa, inclusiva, que proteja el planeta y acabe con la pobreza. Aquí, ¿algún comentario que se quiera hacer? Bueno, yo quisiera mencionar un par de cosas, profe. Adelante, Miguel. Bueno, sí, ahorita vemos, pues estamos viendo, a mí me parece bastante interesante toda esta parte de la desigualdad del ingreso, muy grave, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Como bien mencionó ya usted, pues había familias, ¿no? Que ya de por sí tenían situaciones difíciles antes del mundo en pandemia. Ahora se les golpea más, ¿no? Con
endeudamientos y como veíamos también en clases pasadas, ¿no? Niveles de desempleo súper altos, ¿no? Que quedan muchas familias desempleadas. E incluso, pues particularmente yo he tenido casos cercanos, ¿no? He sabido de familias que quedan endeudadas por temas de hospitalización de COVID, de ese tipo de cosas. Pues vemos que las familias, no solo aquí en México, sino a nivel mundial, pues están siendo afectadas, ¿no? Por todos lados les están lloviendo los golpes y ahorita comentando lo de, pues de estas personas, las más ricas del mundo, como un comentario casi humorístico, ¿no? Que seguramente nosotros estamos más cerca de ser millonarios que personas como Jeff Bezos o Bill Gates, ¿no? En el sentido de que tienen tantísimo dinero, ¿no? Que tienen millones y millones de dólares que dejaron de ser millonarios hace mucho, ¿no? Se convirtieron en billonarios. Por eso el, el chiste, ¿no? De que estamos más cerca de llegar a nosotros a tan solo 1 millón de pesos que ellos, con tantísima fortuna, ¿no? De ser millonarios, de quedar en millonarios cuando ya son mucho más que eso, ¿no? Entonces, pues, muy interesante todo esto de la cuestión de la distribución del ingreso y triste, ¿no? A final de cuentas, pues, ojalá que, ojalá que se pueda de alguna manera reestructurar o hacer algo para que las familias puedan salir adelante, ¿no? Gracias, Miguel. Sí, había similar a esta analogía que planteas. Osborne hace 2 años, me parece, planteaba si toda la población a nivel global se sentara sobre la riqueza que tiene y su riqueza monetaria y cada una de ellas fuera un billete o el número de su riqueza estuviera representada con billetes de $50, ¿sí? Si los acomodamos uno encima del otro, y ellos decían, bueno, un sector, bueno, el sector de la mayoría, casi del 60%, estaría sentada casi a ras de suelo, porque no quiere decir que pues, ni podrían tener un billete de esa denominación. Otro sector, apenas o de ingresos medios en los países desarrollados, estaría sentado en una silla, al tamaño de una silla, que es todo el ingreso que pueden acumular, y dicen, ya estos millonarios estarían sentados en una columna enorme que llegaría justo al espacio, ¿no? Para mencionar esta desigualdad que había, ¿no? Como tú dices, estamos más cerca de ser millonarios que billonarios, y los billonarios ya se alejaron muchísimo de ser millonarios porque ya están en otros niveles. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera comentar algo más de lo que se ha mencionado? Profe, yo tengo como una duda. Todo esto que está siendo presentado, ¿está tomando igual en cuenta a lo que es como el sector informal de los trabajadores o nada más la parte del sector formal? Porque en lo personal yo como que me desarrollo mucho en el sector informal y las cosas son como, igual quizás solo desde mi punto de vista, pero si las cosas como en el sector formal son difíciles, en el sector informal pues me ha tocado ver cosas mucho peores, ¿no? O sea, llegando al caso o bueno, al grado en el que ya tienen que recurrir lo que son como el narcomenudeo y todo eso. Entonces, por eso tengo dudas si todo esto que está mostrado igual marca esta parte del sector informal o no es tomado en cuenta. Sí, sí lo toma en cuenta, Juan, de forma implícita. Ellos se centran, su tema central es desigualdad, y sobre la desigualdad están incorporados estos elementos de desigualdad. Ellos finalmente han trabajado estos temas ya poco más de 5 años de estas publicaciones, y ya les mencionaba al principio de esta presentación que en otras ya hablaban características, algunos elementos, y entre ellos también hay algunos elementos sobre la informalidad, ¿no? Que lo han mencionado en otros elementos. Y aquí ya lo que llegan a presentar con todo este trabajo van nada más actualizando la información
y metiéndole el tema coyuntural que se vive en cada año. Esta publicación sale en los primeros meses de cada año, pero sí está considerada. Sí, nada más que su prioridad ahorita es informar sobre desigualdad, afectaciones de la pandemia, principalmente. Sí. ¿Alguien más? Bueno, le paramos tantito respecto a esto que comentábamos en introducción, y pues, no quería, más bien quería ver qué apreciación tienen sobre esta situación de que se estaba convocando para el día de hoy, ¿no? Y no dejar pasar de lado esta situación. Pero no sé si quieran comentar algo al respecto.